En el patio de atrás. Hola, bienvenido. Acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es En el patio de atrás. Comenzamos. Mi rutina era inmutable. El despertador a las 4:30, el café amargo y el trayecto a la estación antes del primer rayo de sol. Era un viajero habitual, de esos que se fusionan con el paisaje gris del amanecer. La estación, un laberinto de concreto y acero. Nunca me había parecido extraña, hasta que mis ojos se fijaron en la plataforma 9. No aparecía en ningún mapa, ni en los horarios. Y siempre estaba desierta, como un olvido arquitectónico. Cada mañana, sin falta, una sombra inmóvil y de silueta humana ocupaba el mismo punto exacto en esa plataforma fantasma. Al principio, lo atribuía al cansancio, a mi imaginación. Intentaba ignorarla, pero su fijeza, su inmutable presencia, comenzó a perturbarme más allá de lo racional. Era como si esa sombra poseyera ese pedazo de mundo. Una mañana, la curiosidad o el miedo me empujó a acercarme al banco más próximo a la plataforma 9. Ahí, debajo, encontré un trozo de papel arrugado. Mis dedos temblaron al desdoblarlo, escrito a mano, con una caligrafía temblorosa. Había una única frase: si encuentras una regla escrita, síguela una sola vez, o el patrón escalará. El papel tenía una textura áspera, con un olor a moho y metal oxidado que impregnó mis dedos. La advertencia no era solo una curiosidad, sino una orden silenciosa que se arraigaba. Sentí un escalofrío que no provenía del frío, sino de la certeza de que algo peligroso había entrado en mi vida. El resto del día lo pasé obsesionado con esa nota. Cada palabra grabada a fuego en mi mente: síguela una sola vez. La sombra, la plataforma, la regla. Al día siguiente, llegué a la estación mucho antes de lo acostumbrado, mis ojos escudriñando cada rincón en busca de otra regla escrita. En una pared oscura y casi olvidada, encontré lo que buscaba, garabateado con tiza, en letras desiguales. Se leía: no mires directamente a la sombra. Mis manos se volvieron frías. La nota original decía: así que decidí que hoy sería ese una sola vez. Intenté ir en contra de mi instinto, de esa necesidad visceral de fijar la vista en lo prohibido. Mantuve la cabeza baja, la mirada desviada hacia el andén, mis nervios tensos como cuerdas de violín. Sentí una presión invisible, un frío que no correspondía a la hora ni al lugar, como si el aire alrededor de la sombra se hubiera solidificado. Cuando finalmente subí a mi tren, la sensación de alivio fue momentánea. Al voltear de reojo, a través de la ventana sucia, vi algo que me heló la sangre. La sombra, que había logrado evitar mirar directamente, parecía haberse tensado, enderezado, sutilmente, como si hubiera reaccionado a mi obediencia. La tiza era vieja y granulosa, el blanco descolorido. El aire no solo era frío, sino que picaba en mis fosas nasales, como de cueva. La sombra no solo se había tensado, sino que una minúscula vibración parecía emanar de ella, una energía que erizaba mis vellos. Los días siguientes, la plataforma 9 se sentía diferente, más fría, más desolada, como si un velo invisible la hubiera cubierto. Y la sombra, esa silueta inmóvil, ahora parecía un poco más definida, sus contornos más nítidos contra el gris del amanecer. Pero lo más inquietante fue una especie de ondulación débil que la rodeaba, como el calor sobre el asfalto en un día de verano, pero en un frío helado. Un día,
mientras pasaba cerca, justo antes de subir a mi tren. Un susurro apenas perceptible llegó a mis oídos. No fue un sonido claro, sino una vibración que parecía salir de la misma sombra. No es mío, se deslizó en el aire, y mi corazón dio un vuelco. Desde ese momento, me sentí observado constantemente. Una sensación que no me abandonaba ni en casa, ni en el trabajo. Busqué más reglas escritas por impulso. En cada pared, debajo de cada banco, pero no encontré ninguna. Solo el papel arrugado y la tiza borrosa, la fijeza de la sombra. Antes, solo una anomalía. Era ahora una confrontación silenciosa, como si me estuviera esperando. Y mi pequeña obediencia solo había despertado algo peor. La ondulación no solo era visible, sino que distorsionaba ligeramente las baldosas a su alrededor, como un reflejo borroso en el aire denso. El susurro, tejiendo una red de pavor. La ausencia de nuevas instrucciones fue una respuesta en sí misma. Un vacío que gritaba que yo estaba solo. El agotamiento era una capa pesada, pegada a mi piel, desde que la sombra apareció en la plataforma 9. La mente no me daba tregua, girando una y otra vez en torno a ese susurro casi inaudible que parecía exhalar, donde la oscuridad se aferraba a un punto fijo. Fue entonces cuando un anciano, arrugado como un pergamino viejo, que vendía periódicos ajados, se acercó a mi mesa. Sus ojos, profundos y extrañamente lúcidos, se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir expuesto. Se inclinó un poco. Su voz un murmullo áspero y ronco, casi un secreto. Esa cicatriz que tienes en el hombro izquierdo, la que te hiciste de niño con los patines, a veces duele al frío, ¿verdad? El café se me heló en la garganta. Mis músculos se tensaron. Nadie, absolutamente nadie, conocía ese detalle tan específico de mi cuerpo. Un recuerdo de una caída estúpida de mi infancia que apenas yo mismo recordaba. Él notó mi shock, pero su expresión no cambió. Sonrió entonces, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos cansados, y añadió con una calma inquietante: ella lo sabe todo, cada pequeño detalle. Por eso no quiere que te acerques a su espacio. Mis ojos se lanzaron de nuevo hacia la plataforma 9. La sombra seguía allí, inmutable. La misma mancha de oscuridad en el mismo punto. Pero ahora la sentía de forma distinta, como si esa ella del anciano, esa que lo sabía todo, fuera la sombra misma. Una presencia consciente que me escudriñaba desde la lejanía. La advertencia se clavó en mi mente. El anciano vestía ropas viejas y raídas. Su postura erguida, el olor a papel y a tabaco rancio lo acompañaba. Un conocimiento prohibido. La mención de la cicatriz me provocó un ardor fantasma en el hombro. Prueba irrefutable. Mis pensamientos se atropellaron. Un caos de terror. Mi privacidad se sentía profanada. La frase del anciano, Ki, aquel ella lo sabe todo, y el susurro constante de la sombra, se habían convertido en un tormento incesante. Pasé la noche en vela, cada fibra de mi ser gritando por respuestas. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en esa agonía de no saber. Necesitaba forzar una reacción, romper el silencio. Aunque eso significara romper lo que intuía era la primera regla. El aire de la estación era frío y denso. Caminé hacia la plataforma 9 con una determinación que disfrazaba el miedo que me carcomía. Como siempre, anclada a su lugar, tomé una respiración profunda y deliberadamente fijé mis ojos en ella. No aparté la mirada, desafiándola en mi interior. Fue instantáneo. En el momento exacto en que mis pupilas se enfocaron sin pestañear, la sombra se distorsionó violentamente. No se movió de sitio, no, sino que se profundizó sobre sí misma, volviéndose un vacío absoluto.
una negrura tan intensa que parecía absorber la luz a su alrededor, que no venía de ninguna parte. Barrió la plataforma con una fuerza brutal, haciendo gemir los pilares de metal, y entonces, del centro de esa oscuridad ahora abismal, surgió un gemido gutural, un sonido primario que parecía rasgar el propio tejido del aire. Haciendo vibrar mis huesos, la negrura se arremolinaba sobre sí misma, como un remolino gravitatorio que doblaba la luz. Y el sonido metálico de los pilares rasgó el silencio. El gemido no era de una garganta, sino de la propia ausencia. Un grito que perforaba el espacio, mis ojos ardían por el esfuerzo de no parpadear, y un sabor a óxido llenó mi boca. El gemido resonó, no con un eco en la inmensidad de la estación vacía, sino vibrando directamente en el centro de mi pecho. Una onda de sonido que se sentía más adentro que en mis oídos, punzante y constante. La sombra, aunque aún anclada a su lugar en la plataforma 9, parecía respirar con esa oscuridad ahora más profunda, expandiéndose y contrayéndose mínimamente, como un pulmón de tinieblas insondables. Me obligué a no desviar la mirada, a pesar del terror que me paralizaba, fascinado por lo que se revelaba. Y entonces, por primera vez, a través de la sombra misma, como si fuera una cortina traslúcida de oscuridad, pude distinguir algo detrás de ella. En el espacio que ocupaba, eran formas indistintas, grises, que se retorcían lentamente, como figuras mal formadas o cuerpos en una niebla densa y opaca. No tenían contorno definido, solo insinuaciones de extremidades o torsos en un movimiento lento, agónico, perpetuo. El susurro regresó, esta vez más claro. Ya no era una voz solitaria, sino un murmullo colectivo. Cientos de voces en una sola agonía. No lo dejes pasar, me imploraban. La revelación me golpeó con una fuerza abrumadora, disipando cualquier idea previa. La sombra no era el problema principal. No era la amenaza final que yo creía. Una tapa, una barrera que contenía un horror mucho mayor. Algo que parecía querer salir al romper la regla. Al mirar fijamente, no había enfrentado el miedo, sino que lo había liberado. Y ahora, ese algo parecía empujar desde el otro lado. Las formas, detrás de la sombra, parecían hechas de una sustancia que absorbía la luz, empujando contra la barrera invisible. El coro de voces era una súplica desesperada que se filtraba a través de la sombra. Clamando por contención, pude sentir una fisura formándose en el aire, por donde el horror exhalaba su aliento frío. La sombra se contraía y expandía con violencia, como un músculo exhausto. El anciano en el banco de la estación me miró con ojos que habían visto demasiado. Un susurro ronco, apenas audible sobre el viento que silbaba en la plataforma 9, me había advertido: no es ella la que te busca, es lo que contiene. En ese momento, la frase no tenía sentido. Ahora, frente a la silueta menguante, cada palabra resonaba como un trueno helado. Detrás de la sombra, donde antes solo había una penumbra sólida, ahora se agitaban formas. No eran sombras, sino algo más denso. Contornos retorcidos, extremidades que intentaban forzar un paso, como si la oscuridad fuera un velo frágil. Eran siluetas, pero con un volumen grotesco, intentando romper la barrera invisible que la sombra mantenía. La sombra, con un gemido que no era sonido, sino una vibración profunda en el aire, se estiró, se tensó, emitiendo una onda de energía gélida. Las formas detrás de ella retrocedieron con una celeridad antinatural, como si una mano invisible las empujara de nuevo al abismo. Comprendí entonces. La regla no era para protegerme de la sombra,
era para no debilitar el patrón, el equilibrio que ésta mantenía. La sombra no era la amenaza, sino la jaula o el guardián, mis acciones. Mi desafío imprudente a la única indicación clara que encontré. Habían resquebrajado su defensa, la había drenado, la había dejado vulnerable. Las formas, ahora más numerosas, se movían con una libertad aterradora, sus siluetas deformes casi tocando el borde del velo oscuro. Una puerta entre dimensiones a punto de ceder. El tren, el mío, finalmente apareció en la distancia, su luz perforando la niebla del amanecer. Supe que no podía subir, no ahora. Era una sucesión. El antiguo guardián se había debilitado, y algo tenía que ocupar su lugar. O lo que la sombra contenía, se liberaría. Y yo, Leo, era el único que quedaba. La silueta menguante de la sombra luchaba por mantenerse cohesionada. Una capa más delgada ante la embestida. Las formas se precipitaban hacia adelante con una voracidad palpable, sus contornos grotescos retorciéndose. El aire alrededor del portal se cargó con un olor a azufre, una emanación nauseabunda. Sentí una punzada de pánico helado, pero también una extraña resignación. La plataforma 9 había elegido a su nuevo guardián. Y yo, Leo, no podía escapar. El tren pasó de largo, y la plataforma 9 se cerró sobre mí, convirtiéndose en mi prisión y mi propósito. Ahora era mi turno de ser la sombra, el sello y la primera línea de defensa contra lo que acechaba. El horror tenía una nueva cara, y era la mía. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.